Si eres de México, es muy posible que recientemente en las noticias hayas escuchado la noticia de la creación de una prueba de diagnóstico para la enfermedad COVID-19 por parte del CINESTAB, que según los medios de comunicación podría detectar la presencia del virus que origina esta enfermedad en aproximadamente 15 minutos, lo cual es de suma importancia por la contingencia que estamos viviendo actualmente. Pero ¿qué tan cierto es esta noticia y cuál es el fundamento tras esta técnica recientemente implementada en nuestro país? Quédate en el video para saber más sobre esta noticia. Antes de continuar con el video, debo de decir que la noticia sí es verdadera. Esta estrategia de diagnóstico con enfoque al COVID-19 fue desarrollada por un equipo del CINESTAB liderado principalmente por el investigador Roberto Luis Medrano, perteneciente al Departamento de Biotecnología y Bioquímica. Pero antes de seguir, es importante que conozcas cómo es que actualmente gran parte de los países realizan el diagnóstico de esta enfermedad. En varias naciones, incluyendo a México, la técnica más usada para su diagnóstico es conocida como retro-PCR. Te recomiendo que antes de seguir viendo el video investigues sobre este tema, ya que es muy importante para poder entender los beneficios que trae el nuevo diagnóstico para el COVID-19. En la descripción te dejaré un enlace a un video mío donde profundizo más sobre este tema de la PCR. Como sabrás, toda PCR consiste en diferentes ciclos de temperatura, por lo que toda esta técnica es necesaria realizarlas en máquinas especiales llamadas termocicladores. El beneficio de esta técnica es su gran capacidad para la amplificación de un segmento de ADN específico, aunque este se encuentre en muy bajas cantidades en nuestra muestra a analizar, por lo que el desarrollo de esta técnica está limitada a las capacidades tecnológicas del laboratorio, además de que una PCR toma más de una hora en realizarse. Pero la PCR no es la única técnica que se tiene para la amplificación del ADN, ya que existen técnicas que son capaces de realizar esta amplificación, pero con la gran diferencia de hacerlo en un proceso isotérmico. Esto es, no necesitas de ciclos de temperatura como en una PCR, por lo que la técnica se realiza a una temperatura constante. Desde aquí ya podemos observar una de las mayores ventajas de esta técnica para el diagnóstico del COVID-19, ya que no necesita de costosas máquinas como los termocicladores para poder realizar el diagnóstico, lo que también conlleva el hecho de que es posible realizar esta técnica casi en cualquier laboratorio que cuente con lo básico. Pero, ¿cómo es posible una amplificación del ADN sin tener ciclos de temperatura? Bueno, para este video haremos énfasis en la técnica usada por el equipo de investigadores que desarrolló este diagnóstico. Pero aclaro que no es la única técnica de este estilo que existe. Esta técnica de amplificación del ADN isotérmicamente es conocida como LAMP, por sus siglas en inglés. Recordemos que el material genético del SARS-CoV-2 es ARN, por lo que es necesario transformar este ARN a una cadena de ADN. De manera homóloga a la retro-PCR, la técnica usada por estos investigadores se conoce como retro-LAMP. Ahora pasemos al fundamento de la técnica. A diferencia de una PCR donde únicamente se cuentan con 2 primers, aquí se cuentan con 4, con una estructura bastante peculiar. Además, la enzima polimerasa usada aquí también debe de tener la capacidad de actuar como licasa. Esto es, que sea capaz de romper los puentes de hidrógeno, logrando así la separación de las 2 hebras de ADN. Ahora iniciemos viendo más a detalle qué es lo que va a pasar. Aquí se inicia la reacción con la unión de uno de los primers internos. Nota que una parte de este primer no es compatible con la región del ADN molde, por lo que esta parte no se va a unir a la cadena. Una vez alineado nuestro primer primer, esto le permite a la polimerasa empezar la elongación de la nueva cadena. Pero no solo esto. Recordemos que esta enzima también cuenta con la actividad de licasa, por lo que al mismo tiempo que elonga la nueva cadena, irá separando las 2 hebras originales del ADN. Una vez teniendo esta nueva molécula de ADN, uno de los primers exteriores llegará y se unirá a la cadena del ADN justo donde la otra parte del primer no fue capaz de hacerlo. Esto le permitirá que llegue de nuevo la polimerasa realizando el mismo procedimiento del paso anterior. Elonga la nueva cadena y separa las 2 hebras de ADN simultáneamente. Todos estos pasos mencionados anteriormente se vuelven a realizar, pero en el otro lado de la molécula, por lo que al final de estos contaremos con nuestro segmento de ADN de interés a amplificar, rodeado de secuencias que son compatibles entre sí. Estas secuencias bordes empezarán a interactuar y a formar 2 estructuras conocidas como loops, que por su peculiar forma serán los iniciadores de la amplificación de nuestro segmento de ADN que nos importa. A partir de aquí es donde empieza la amplificación de nuestro segmento de ADN.
Se irán generando varias estructuras que todas contendrán este segmento, lo que nos permite, en este caso, diagnosticar la presencia del COVID-19 en las muestras. Y de esta manera es que los investigadores del CINESTAP implementaron esta técnica específicamente para el diagnóstico de COVID-19 en nuestro país. Ingenioso, ¿no? Y como has notado a lo largo del video, este diagnóstico es muy versátil, ya que solamente basta con adquirir los primers y la polimerasa indicada para poder realizar esta reacción y por ende el diagnóstico. Y bueno, es así como llegamos al final de este video. No te olvides de comentar qué te ha parecido o algunos temas que te gustaría que explicara de manera más sencilla y didáctica. Tampoco te olvides de dejar tu like si te gustó el video y de suscribirte para más contenido de este estilo. Nos vemos hasta el próximo tema. Adiós.